myschool-365.com. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro ejercicio de física, página 27, ejercicio 5, que dice: Juan da una vuelta completa, o sea que de principio a fin terminó ahí mismo, ¿sí? En bicicleta a una pista circular de 10 metros de radio. El primero dice: ¿cuánto vale el desplazamiento? Antes que nada voy a aclararte esto, ¿no? La diferencia, como vimos en el video anterior, entre distancia recorrida y desplazamiento. Si yo pongo una trayectoria, digamos algo así, ¿no es cierto? Que alguien se mueva así. El desplazamiento es desde el punto inicial hasta el punto final, ¿sí? Esta línea recta que está aquí. Y corresponde prácticamente el desplazamiento a la diferencia o a la resta. Voy a poner aquí posición final menos posición inicial. El desplazamiento es restar el punto final, las coordenadas que tenga ahí, menos las coordenadas del punto inicial. Mientras que la distancia recorrida es, en cambio, medir. Aquí se interesa la trayectoria, en cambio, en la distancia recorrida, medir cuánto mide todo esto, ¿sí? Hasta el último. Yo tomo, por ejemplo, una cinta métrica inmensa, ¿no? Para medirlo, y toda esta medida me dará, en cambio, otro valor. Obviamente, la medida más pequeña me dará este desplazamiento, que es esta distancia. Entonces, no olvides, desplazamiento, esta línea recta de principio a fin, y se resta la posición final menos la posición inicial. Mientras que la distancia es medir todo lo que hay alrededor. Entonces, si le tomamos como la primera pregunta, ¿cuánto vale el desplazamiento? Para la primera pregunta yo tengo que fijarme en la trayectoria. ¿Dónde comenzó Juan? Digamos que Juan comenzó aquí. Comienzo. Pero ¿qué pasa? Dice que da una vuelta completa. Eso significa que si Juan dio la vuelta completa, terminó aquí mismo. Entonces, ahí mismo termina. Por lo tanto, voy a dibujar aquí la pista circular, ¿no? Aquí comenzó Juan y ahí terminó. Entonces, aquí mismo es la posición inicial y aquí mismo es la posición final. Entonces, ¿cuánto se desplazó? ¿No? El desplazamiento es, recuerda, la resta entre la posición en donde terminó menos la posición donde comenzó. Pero debido a que estas dos son exactamente las mismas, estoy restando lo mismo con lo mismo. Entonces el desplazamiento es 0. ¿Cómo se explica eso? Porque el desplazamiento es medir cuánto hay de aquí hasta donde terminó. Pero si yo te digo, ¿cuánto mide de aquí a aquí mismo? De ahí a ahí mismo, comenzó ahí y terminó ahí, si yo mido, eso no mide nada. Entonces en el desplazamiento no importa la trayectoria, no importa, no lo olvides, la trayectoria, sino dónde comienza y dónde termina. Como tengo ahí mismo y ahí mismo terminó, entonces para el desplazamiento no se ha desplazado. No significa que no se ha movido, solo que debido a que terminó ahí mismo, prácticamente terminó ahí, es como no haberse movido, en otras palabras. Por eso el desplazamiento nos da 0. Nuevamente es la resta entre la final menos la inicial, y como son el mismo valor, entonces me da 0. No así con el segundo literal, que nos dice ¿qué distancia medida? La distancia recorrida sobre la trayectoria a recorrido. Entonces aquí es como te digo, ahora sí, vamos a tomar la cinta métrica y a la distancia recorrida sí le interesa, en cambio, esto recorrido. Por eso no hay que confundir desplazamiento con distancia. El desplazamiento tiene un principio así de sencillo. Mientras que en la distancia tenemos que medir cuánto se ha desplazado, ¿no es cierto? Digamos que aquí estoy poniendo la cinta métrica con las marcas para ver cuánto se ha desplazado. ¿Cómo hago eso? Medir esto es prácticamente aplicar la fórmula del perímetro de la circunferencia. Entonces, en nuestro ejercicio, la distancia de esta circunferencia es el perímetro, ¿sí? Ya que es igual al perímetro 2 por radio por pi o 2 por pi por radio, ¿sí? Esta R de aquí, en este caso para nosotros, significa radio, no la posición, ¿de acuerdo? No vamos a tomarlo en cuenta como posición, sino más bien como la R de radio. Entonces, la distancia es 2 por el valor de pi y por el radio, que vale 10 metros. Así que, ¿qué distancia recorrió? Voy a poner en la calculadora. 2 multiplicado por pi se activa presionando Shift y luego buscas dónde se encuentra el símbolo de pi y presionas esa tecla, y luego por 10. 2 por pi por 10 me queda que es 62.83. 62.83 aproximando, ¿no? 83 metros. A ver si lo aproximo bien. Muy bien. No te olvides de cómo funciona la aproximación, ¿de acuerdo? La regla del redondeo, ¿sí? No te olvides de esa regla. Si no la sabes, investiga, es demasiado sencilla la regla del redondeo, ¿sí? Y bien, en este caso es así como nos da la respuesta, 62.83 metros es lo que ha recorrido, mientras que el desplazamiento, que es
ver dónde comenzó y dónde terminó y medir eso. Como terminaron ahí mismo, se mide como 0, se mide solo esta porción de aquí. Mientras que en la distancia sí se mide toda la trayectoria y nos queda que es de 62.83. Esa es la diferencia que hay entre trayectoria y entre, digamos, distancia y desplazamiento. Si por si acaso te entran dudas, solo voy a hacer un esquema más. Por ejemplo, voy a hacer una trayectoria así. Nota que aquí la distancia mediría todo, con una cinta mediríamos todo esto. Mientras que el desplazamiento, comencé aquí y terminó acá, fíjate cuán pequeñito es el desplazamiento. Y cada vez que lo cierre, por ejemplo voy a hacer así, si lo cierro cada vez más, el desplazamiento es inicio, fin, cada vez más pequeño, ¿sí ves? Y por esa razón, si ahora lo cierro por completo, el desplazamiento se va a anular. Es por esa cuestión que aquí nos dio el desplazamiento 0. Ahí mismo comienza y ahí mismo termina. Bien, espero haber sido bastante claro con este ejercicio. He tratado de ser nuevamente lo más ilustrativo posible. Pero si aún te quedan dudas, no te preocupes, es normal. Sin embargo, contacta con nosotros para ayudarte a nuestras redes sociales y apóyanos también con un like para poder seguir creciendo. Nos vemos en el siguiente video.